Me paraba viendo con varios hombres a espaldas de mi marido, pero él me descubrió. Me llamo Susana Martínez y, aunque a simple vista podría parecer una mujer sencilla, ordenada y tranquila, lo cierto es que siempre he sido una mezcla difícil de descifrar. A veces incluso para mí misma. Desde niña me enseñaron a comportarme, a mantener la compostura, a ser correcta, a medir mis palabras antes de decirlas. Mi madre tenía una obsesión casi religiosa con la idea de que una mujer debía proyectar estabilidad, delicadeza y prudencia. Y yo, con tal de agradar, me convertí en ese molde sin cuestionarlo demasiado. Crecer así me convirtió en una experta en sonrisas controladas, en opiniones moderadas, en decisiones que encajaran en la vida que otros esperaban para mí. Fui la hija responsable, la estudiante aplicada, la compañera confiable. Todo el mundo me veía como alguien predecible, centrada, perfecta a ojos ajenos. Pero nadie sabía que, detrás de esa fachada impecable, yo guardaba impulsos que no sabía explicar. Había una parte de mí que nunca desapareció, una mujer inquieta, curiosa, que disfrutaba la atención de manera peligrosa, que encontraba un extraño alivio en el coqueteo sutil. En esa línea fina donde no se cruza la infidelidad, pero se coquetea con la posibilidad. No hacía nada malo, no llegaba a acciones concretas, pero me gustaba sentir que podía ser algo más que la mujer predecible que todos conocían. En mi juventud vivía con esa doble versión mía a plena luz. Trabajaba por el día y exploraba por la noche. Salía con amigas, dejaba que la vida me guiara a lugares que mis padres jamás habrían aprobado. Tuve relaciones cortas, intensas, que se extinguían rápido pero que me hacían sentir algo parecido a libertad. Pero conforme crecí y la vida se volvió más seria, la Susana aventurera se fue escondiendo. No desapareció, simplemente se volvió silenciosa, esperando momentos específicos para asomarse. A veces cuando salía de fiesta. A veces cuando un desconocido me miraba de cierta forma. A veces cuando una conversación casual se volvía demasiado interesante. Nunca lo vi como un defecto. Para mí era parte de lo que me hacía sentir viva. Lo que nadie sabía era que esa parte de mí, la que yo misma creía controlada, sería la que un día iba a meterme en un problema capaz de romper todo lo que construí. Porque esa otra Susana, la impulsiva, la que disfruta la atención masculina, la que siente que las miradas la alimentan, nunca murió. Solo dormía. Y lo que yo no imaginaba era que despertaría incluso cuando estuviera casada. Incluso cuando tuviera un marido bueno. Incluso cuando yo misma creyera que ya había cambiado. Pero esa es otra parte de la historia. Antes de llegar a eso, hay algo que debo contar. Cómo conocí a Pepe. Y cómo ese encuentro hizo que, por un largo tiempo, yo creyera que tal vez podía ser una sola versión de mí misma. Conocí a Pepe un día que, en teoría, debía ser uno más en mi vida rutinaria. Un sábado sin emoción, sin planes, sin expectativa alguna. Yo solía refugiarme en un café pequeño, un lugar tranquilo y cálido donde pasaba horas leyendo sin realmente concentrarme. Me gustaba ver gente. Imaginar historias. Desconectarme de mis propias contradicciones. Ese día estaba sentada junto a la ventana, con un libro abierto pero sin avanzar página alguna, cuando escuché el sonido más frustrado del mundo, alguien golpeando el teclado de una laptop. Lo miré de reojo y allí estaba él, un hombre con el ceño fruncido, repitiendo no puede ser como si el universo entero conspirara contra él. Tenía una expresión tan genuina, tan torpe y sincera en su enojo, que tuve que contener una sonrisa. Al final, la sonrisa no se contuvo. Se escapó. Al instante él levantó la cabeza y me vio. Y yo pensé que se molestaría, pero no, se rió también, como si agradeciera no ser el único ser humano con emociones patéticas. Había una calidez en su mirada que me hizo bajar la guardia sin pensarlo. Y eso era muy raro en mí, yo nunca bajaba la guardia con un desconocido. Y perdón, le dije, pero parecías a punto de lanzarte contra el wifi como si fuera tu archienemigo. Él soltó una carcajada tan dulce, tan ligera, que me sorprendió sentir un pequeño temblor en el pecho. Si supieras lo que este aparato me hace sufrir, respondió, cerrando la laptop como si le estuviera dando un descanso. Me preguntó qué leía, aunque evidentemente no estaba leyendo nada. Me habló de su trabajo, de sus gustos, de su día.
Y yo, que normalmente analizaba a todas las personas antes de decir algo personal, me encontré respondiéndole con una naturalidad que jamás había tenido con un desconocido. Su manera de hablar era sencilla. Su presencia, tranquila. Su forma de escuchar, absoluta. Era como si tuviera la capacidad de crear un pequeño mundo alrededor de nosotros dos donde nada más importaba. Ni mis contradicciones, ni mis impulsos, ni mi miedo a convertirme en alguien estable. Cuando terminó su café, volvió a abrir la laptop e hizo un intento torpe por recuperar su archivo perdido. Fracasó. Puso una mueca de derrota tan honesta que tuve que contener la risa otra vez. Y entonces ocurrió algo simple, pero decisivo. ¿Puedo sentarme contigo la próxima vez que venga?, preguntó. No fue una invitación directa, pero fue suficiente para que mi corazón dijera sí antes de que mi boca respondiera. Claro, contesté. Si prometes no pelearte con la tecnología. Y así empezó todo. Con cafés compartidos, paseos improvisados, conversaciones que se alargaban más de lo previsto, y una sensación tibia que se instaló en mí. Una sensación extraña, nueva, que no recordaba haber sentido nunca. Con él me sentía distinta. No tenía que interpretar ningún papel. No tenía que ser la Susana perfecta. Tampoco la impredecible. Con Pepe simplemente era yo. Una versión que no conocía, pero que me gustó explorar. No sabía que, mucho tiempo después, esa misma versión mía que se sintió tan plena con él, sería la que también acabaría poniéndolo en una situación dolorosa. No sabía que mis impulsos antiguos volverían a aparecer, mezclados con mi vida adulta, creando un conflicto que jamás imaginé enfrentar. Si tuviera que describir cómo congeniamos Pepe y yo, diría que fue una mezcla improbable entre dos mundos que no parecían destinados a encontrarse, pero que, una vez juntos, encajaron de una manera que sorprendió incluso a quienes nos conocían. Él era calma, yo era inquietud. Él era el silencio pacífico, yo era el ruido constante dentro de mi cabeza. Y aún así, sin saber cómo ni cuándo, aprendimos a movernos uno alrededor del otro como esos engranajes que giran a distinta velocidad pero que logran sostener el mismo mecanismo. A Pepe le gustaba despertarse temprano. Preparaba café antes de que yo abriera los ojos, dejándolo listo en la cocina con una nota simple: «Buenos días, Susana». Era de esos detalles pequeños que se sienten como caricias silenciosas. Yo, en cambio, me despertaba tarde, arrastrando los pies, siempre revisando el teléfono, siempre distraída en mis pensamientos. Al principio pensé que esa diferencia nos iba a separar, sin embargo, Pepe jamás lo cuestionó. Me decía que él admiraba cómo mi mente iba más rápido que mis pasos, cómo tenía ideas que saltaba de un tema a otro sin perder el hilo. En nuestras conversaciones éramos espejos inversos. Pequeñas discusiones que no crecían, diferencias que se convertían en risas, momentos incómodos que él sabía suavizar con una simple mirada. Él tenía ese don extraño de hacer que incluso mis defectos parecieran características entrañables. Y ahí estaba el problema. Yo estaba acostumbrada a que la gente intentara cambiarme, moldearme, acomodarme. Pepe no. Él nunca pidió que renunciara a nada. Nunca exigió que fuera más tranquila, más simple, más estable. Me aceptaba con mis dudas, mis silencios y mis contradicciones. Yo, por primera vez, me sentí vista de verdad. Y me asustó. La cercanía con él era suave, como caminar en un campo donde todo está cuidadosamente ordenado. Me daba paz, pero esa misma paz me recordaba lo diferente que era de la Susana que yo había sido toda mi vida. Había un choque dentro de mí, una tensión silenciosa entre la mujer que él amaba y la mujer que yo temía que siguiera viviendo en mis sombras. Pepe confiaba en mí de forma absoluta. Ese tipo de confianza que no se pide, simplemente se da. Me hacía sentir valiosa, importante, pero también atrapada en un ideal que yo misma no sabía si podía sostener. A veces, cuando estábamos en una reunión con amigos, él solía tomarme la mano debajo de la mesa. No para controlarme, sino para recordarme que estaba allí, que éramos un equipo. En esos momentos me derretía, pero al mismo tiempo, ese gesto me hacía pensar en lo que yo era capaz de ocultar sin querer. Porque mientras él me sostenía con tanta honestidad, la parte inquieta de mí seguía viva. El verdadero conflicto era ese. Pepe me daba estabilidad,
pero yo no había dejado de ser una mujer que buscaba intensidad. Y aunque jamás imaginé que mis impulsos volverían a tomar forma concreta, estaban ahí, como brasas débiles esperando un soplo para reavivarse. Con él congeniaba en todo lo que importaba, la rutina, el humor, los sueños sencillos, el cariño. Pero yo sabía que había un lado mío que él desconocía, un lado que yo misma intentaba mantener bajo llave para no arruinar lo que tenía con él. Aún así, el tiempo pasó y aprendimos a caminar juntos, cada uno adaptando sus ritmos. Yo me acomodé a su calma, y él aprendió a entender mis impulsos sin juzgarlos. Y esa armonía, tan difícil de conseguir, fue la que me hizo creer que lo nuestro estaba destinado a durar. Creí que podría sostener esa versión perfecta de mí para él. Creí que mi otra Susana nunca volvería a asomar. Pero la vida, lo aprendí después, tiene formas muy crueles de recordarte quién eres realmente, aunque intentes enterrarlo. Nuestra boda llegó después de un año que se sintió como un suspiro largo, de esos que te llenan los pulmones y te hacen sentir que el mundo tiene más luz de la que recordabas. Pepe fue quien propuso casarnos. No lo hizo con un discurso premeditado ni con un escenario perfecto, sino una tarde común, mientras cenábamos pasta que él mismo había preparado, aunque sabía que no le salía muy bien. Me tomó de la mano, la miró como si fuera la primera vez que la veía, y simplemente dijo: Susana, yo quiero hacer esto contigo toda la vida. ¿Te casarías conmigo? No hubo arrodillarse, no hubo anillos costosos, no hubo música de fondo. Hubo sinceridad. Una sinceridad tan pura que me dio miedo. Pero dije que sí. Lo dije con total convicción, aunque en el fondo una parte de mí temblaba ante la idea de comprometerse para siempre. Pepe pareció verlo, porque me sonrió con esa paciencia infinita que tenía solo él. La boda en sí fue un evento hermoso, organizado más por nuestras familias que por nosotros. Yo jamás fui de soñar con vestidos blancos ni flores colgantes, pero ese día me sentí parte de un cuadro donde todo encajaba, la iglesia decorada con rosas suaves, los invitados emocionados, la música de fondo. El murmullo cálido de la gente que nos quería. Pepe llegó vestido impecable, con los nervios marcados en sus manos pero con la sonrisa más segura que le había visto jamás. Cuando me vio entrar, se le humedecieron los ojos. Yo también lloré, pero por un motivo distinto, porque al caminar hacia él, sentí que estaba dejando atrás a una versión mía que aún no había terminado de despedir. Durante la ceremonia, mis pensamientos iban y venían. Escuchaba al sacerdote, escuchaba las palabras de Pepe, escuchaba mis propios votos, pero al mismo tiempo sentía un eco interno que me preguntaba si realmente estaba lista para ese tipo de vida, estable, tranquila, predecible. Yo siempre había sido una mujer de desvíos, de caminos alternos, de impulsos repentinos. Y aunque amaba a Pepe, no sabía si eso sería suficiente para apagar los restos de fuego que me quedaban por dentro. Aún así, cuando intercambiamos los anillos, mi corazón sintió un latido firme, como si una parte de mí, la parte que siempre buscaba algo más, hubiera encontrado finalmente un lugar donde descansar. Después del sí, acepto, nos abrazamos de una manera que no olvidaré nunca. Fue un abrazo suave, largo, profundo, un abrazo que prometía un futuro entero sin necesidad de palabras. La fiesta fue un torbellino de risas, fotos, felicitaciones y música. Pepe no se separó de mí en toda la noche. Me tomaba la mano, me giraba para bailar, me abrazaba por detrás mientras hablábamos con otros invitados. Yo me sentía envuelta en esa burbuja de amor tranquilo que él sabía crear. Y al mismo tiempo, sentía una punzada extraña, una sensación muy sutil, casi imperceptible. Una especie de nostalgia anticipada. Como si la Susana que había sido antes, la inquieta, la espontánea, la que disfrutaba la libertad de no pertenecerle a nadie, estuviera observándome desde lejos, preguntándose si de verdad yo había quedado enterrada bajo ese vestido blanco. Pepe no lo notó. Nunca lo notaba. Él confiaba tanto en mí que jamás imaginó que fueran sombras de verdad y no solo nervios de boda. Esa noche, al final de la fiesta, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé mirándolo largo rato. Veía en él la promesa de una vida hermosa, y a la vez sentía un pequeño nudo en el pecho, una mezcla de amor, miedo y culpa anticipada. No sabía entonces lo que ocurriría más adelante. No sabía que mis impulsos regresarían con fuerza.
No sabía que un día él sería testigo de la parte de mí que siempre traté de ocultar. No sabía que la historia que estábamos comenzando iba a quebrarse por mis propias manos. Extrañar mi antigua vida no fue algo que ocurrió de un día para otro. No desperté casada y de repente deseando volver atrás. No fue así. Fue un proceso lento, imperceptible, como una llovizna suave que al principio no molesta pero que, con los días, termina empapando hasta los huesos sin que te des cuenta. Al inicio del matrimonio estaba entusiasmada. Vivíamos en un pequeño departamento lleno de luz, con plantas que yo nunca lograba mantener vivas y que Pepe rescataba antes de que murieran por completo. Pasábamos tardes enteras acomodando muebles, discutiendo por colores de pintura, riendo porque ninguno de los dos sabía instalar una repisa sin dejar 3 agujeros extra en la pared. Era una etapa dulce, tranquila, tal vez demasiado tranquila. Y es que la tranquilidad, aunque bonita, nunca había sido mi hábitat natural. Yo había crecido mezclada con ruido, gente, movimiento, impulsos repentinos. Estaba acostumbrada a improvisar decisiones, a sentir el vértigo de no saber qué pasaría mañana. Tenía amigas que eran como yo, amigas con las que salíamos sin plan alguno, que me acompañaban a bares donde conocíamos gente nueva, donde a veces un desconocido me regalaba una sonrisa y yo respondía con otra. Nunca veía mal esa interacción, siempre la consideré parte del juego humano, parte de sentirme viva. Pero cuando me casé, ese juego se apagó. Pepe no era celoso, y paradójicamente, eso era parte del problema. Nunca cuestionaba a dónde iba, con quién salía o por qué tardaba tanto en volver. Él confiaba demasiado, confiaba como solo confían quienes nunca han conocido la traición. Y esa confianza que debía tranquilizarme, me presionaba. Me hacía sentir examinada por una lupa invisible. Y eres una buena esposa, ¿verdad? Eres estable, ¿verdad? No vas a fallar, ¿cierto? Pero había momentos en los que me miraba al espejo y no reconocía del todo a la mujer que veía ahí. Era yo, sí. Pero también era alguien más, una versión mía moldeada por la vida que había elegido, por las expectativas que ahora pesaban sobre mis hombros. Y debajo de esa versión correcta, la otra Susana, la inquieta, la impulsiva, seguía viva como un animal dormido. El primer indicio de que algo dentro de mí empezaba a resurgir ocurrió en una reunión de trabajo. Uno de mis compañeros nuevos, de esos que tienen facilidad para conversar, empezó a hablarme de cosas que no tenían nada que ver con la oficina, libros, viajes, experiencias. Yo respondí con naturalidad, pero noté que mis palabras se volvieron un poco más livianas, mi voz un poco más suave, mis gestos un poco más coquetos sin intención consciente. No pasó nada. No ocurrió nada concreto. Pero salí de la oficina con una sensación familiar. El cosquilleo de haber sido vista más allá de la esposa de alguien, más allá de la mujer responsable, más allá de la Susana perfecta. Y ese cosquilleo creció. Poco a poco volví a salir con mis amigas. Poco a poco volví a sentir que las miradas ajenas me atravesaban como antes. Poco a poco empecé a aceptar conversaciones que sabía que Pepe no entendería, aunque no fueran realmente graves. Eran conversaciones largas, llenas de interés y tensión sutil. Eran momentos que yo justificaba diciendo que no hacían daño a nadie. Eran risas que no tenían intención, pero que igual emanaban cierta energía. Luego empezaron los encuentros casuales, esos donde yo sabía exactamente lo que estaba proyectando sin tocar nada más. Lo que empezó como nostalgia se volvió rutina. Yo parándome a hablar con hombres, disfrutando la adrenalina que creía haber dejado atrás. Pero siempre a espaldas de Pepe. Siempre pensando. No pasa nada, no estoy haciendo nada malo. Y aún así, sabía que si él me veía, le dolería. Sabía que si él presenciaba a esa otra Susana, se le rompería algo por dentro. Y lo peor es que no pude detenerme. Porque cada vez que volvía a casa, cada vez que veía a Pepe sonreírme con esa bondad que lo caracterizaba, me sentía aún más dividida. Él me daba paz, pero mi otro yo me pedía ruido. Él me daba amor, pero mi otra parte me pedía miradas nuevas. Él me daba estabilidad, pero yo tenía un hambre que no sabía cómo apagar. Esa contradicción siguió creciendo hasta convertirse en una tensión insoportable. Y aún así, no imaginaba, ni remotamente, lo que estaba por pasar.
porque tarde o temprano, las dos Susanas que vivían dentro de mí iban a colisionar. Y la que iba a pagar el precio sería Pepe. El día en que Pepe me descubrió no llegó con señales claras. No hubo sospechas previas, no hubo discusiones, no hubo preguntas incómodas que yo tuviera que esquivar. Fue un día común, uno en el que yo salí con amigas a un bar al que solía ir antes de casarme. Un lugar que tenía luces cálidas, música suave y un ambiente perfecto para conversar sin que nadie preguntara demasiado. Fui con la idea, la excusa noble, de simplemente distraerme. Pero, como siempre, la otra Susana salió a flote apenas crucé la puerta. Allí estaban varios hombres conocidos de encuentros pasados, compañeros de eventos, amigos de amigas, tipos con los que alguna vez había compartido charlas intensas, miradas sugerentes. Nada concreto pero claramente cargado de energía. Me saludaron con ese entusiasmo que solo aparece cuando alguien te recuerda con un brillo especial. Y yo respondí igual. Me quedé con ellos hablando, riendo, dejándome envolver por esa sensación antigua que tanto había extrañado. Era como volver a mi hábitat original, las palabras rápidas, los gestos espontáneos, la adrenalina suave. Era un recuerdo vivo de quien había sido antes del matrimonio. No me di cuenta de cuánto tiempo estaba allí, ni de las miradas que intercambiaba, ni de cómo mi postura cambiaba sin que lo notara. Mis amigas se habían ido al baño, y yo me quedé en un grupo donde yo era el centro de la conversación, donde mis risas eran más sonoras, donde mis ojos brillaban de manera diferente. Un hombre me tocó el brazo al hablarme, otro se inclinó más de lo necesario para escuchar mi voz. Era ese tipo de interacción llena de tensión no verbal. Tensión que yo conocía demasiado bien. Y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia detrás de mí. Una mirada fija, penetrante, herida. Pepe estaba ahí. No sé cuánto llevaba observándome. No sé si estaba de paso o si alguien le había dicho dónde estaba. Solo sé que su rostro tenía una expresión que jamás había visto. Una mezcla de incredulidad, dolor y comprensión tardía. En ese instante todo se detuvo. Mi risa murió. Mis manos quedaron inmóviles. Los hombres que estaban conmigo dejaron de hablar, notando la tensión. Vi los ojos de Pepe, abiertos pero sin brillo, como si hubiera visto algo que no quería aceptar pero que no podía negar. Él no gritó. No reclamó. No hizo un escándalo. Solo me miró. Y se fue. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo. La verdad, hasta aquí dejaré todo. Porque lo que sigue ya se lo imaginan. Y estoy muy triste para seguir.